Hola, mi nombre es Cuauhtémoc Carrieta y hoy les quiero presentar 13 técnicas de composición para sus narrativas visuales y sus fotografías. Si bien definir lo que es una composición es bastante difícil, podemos resumir que una composición es la forma en que arreglamos diferentes elementos en una escena o cómo los organizamos dentro de un marco para hacer una pintura o para hacer un dibujo o como en este caso para hacer fotografía. Es bueno decir que estas no son reglas estrictas, que son pautas. Y como pautas es indispensable sí vivir con estas cuando uno se dedica a hacer cualquiera de estas disciplinas que antes mencioné. Por ejemplo, cuando yo voy a dibujar o cuando voy a pintar o en este caso cuando tomo fotografías, tengo una o dos de estas pautas en mi cabeza y voy evolucionando y voy combinando las que ya conozco o de las que me recuerdo. Porque si bien es cierto y siendo honesto, no recuerdo cada una de estas. Las que le quiero presentar es una de las más conocidas y es la que se llama la regla de los tercios. Para la regla de los tercios, vale la pena decir que se divide en 9 rectángulos, en 3 columnas verticales versus 3 columnas horizontales. Y la idea es colocar los elementos dentro de estas líneas de recuadros. Y de esta forma buscar la intercepción o donde se unen cada uno de los rectángulos y empezar nuestro viaje visual o nuestras líneas, nuestras guías visuales para crear una narrativa de color o de forma. Y ya ahora se los muestro. Es bueno recordarles que todas las fotografías que van a ver aquí son mías, son de mi autoría y que son fotografías que he tomado en muchos años. Por ejemplo, esta fotografía la tomé hace unos 10 o 12 años en Coyoacán, en el centro de Coyoacán. Y esta mujer le nombré la creadora de muñecas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir nuestra imagen en los 9 recuadros. Una vez que tenemos esto, voy a encontrar la sección áurea de esta imagen que está aquí. Una vez que tengo definida mi sección áurea, les voy a explicar por qué he decidido que esté ahí. Uh, Estoy atrapando la acción de las manos. Entonces, una vez que tengo atrapada la acción de las manos, tengo un lugar donde empezar. Y me es interesante porque hay un contacto entre lo que están haciendo esas manos y los ojos. Entonces, cuando yo puedo observar eso, puedo empezar un viaje de forma, un viaje de color. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer a través del cabello. El cabello va a descansar sobre su hombro. Este hombro está vestido con un color azul. Y este color azul me va a llevar al rojo y al color azul y rojo y rosa de los matices que acompañan a las muñecas. Una cosa que me funciona muy bien para reforzar este viaje de colores es el fondo gris que carece de color. Es un color gris que me ayuda a reforzar la idea del color. Una vez más, esto es totalmente subjetivo. Esto es lo que yo veo. Esta es la forma en que yo diseño mis imágenes. Mucha gente podrá decir, no, eso te lo estás inventando. No, esa es la forma en que tú lo quieres ver. O esta es una forma muy stretchy, como dirían los gringos. Pero no, para mí es una forma de componer, de poner formas, de poner color, de dar un flujo visual. La segunda es la composición y simetría centradas. Si bien en el caso anterior la imagen se colocó en una esquina formando una L, en esta lo que vamos a hacer es centrar. Y lo que vamos a hacer para centrar es, vamos a poner, vamos a jugar con dos formas geométricas. Esta fotografía la tomé en el Ecuador, en un mirador,
Entonces lo que voy a hacer aquí es primero dividir en en dos grupos de formas geométricas. El primer grupo geométrico va a ser los rectángulos, que obedecen a ser formas más estables. Por qué les digo esto? Cuando tú pones un rectángulo o un cubo en una superficie, tiende a no moverse. ¿Por qué? Porque los planos hacen que se ajuste al piso. Entonces esa es la percepción que tenemos. Versus la esfera. La esfera es estable. A ver, la esfera es más dinámica. Es una forma pasiva, pero también es una forma más dinámica. Entonces aquí lo que estamos haciendo es componer todas esas formas para darle a esta escena que estoy enmarcando, utilizando donde se interceptan los rombos para hacerla todavía más simétrica y hacer de esta escena que es un poco uh, no quiero decir aburrida, pero que es un poco común, hacerla menos común, darle una salida más estética. Interés y profundidad del primer plano. Y no es, diciendo esto trayendo a colación esta composición, no quiero decir que los otros planos no sean importantes, todos los planos son importantes, pero a veces hay que dar prioridades. Si bien en los casos anteriores jugamos con el flujo visual, con la narrativa de lo que nos está contando el color y la forma, en esta lo que vamos a hacer es jugar con los planos. Esta fotografía la tomé en la Alhambra, en España, y ese es un edificio muy interesante porque aquí convivieron varias culturas, entre ellas las árabes y las católicas y romanas. Entonces el edificio y sus paredes están llenas de esa historia. Entonces cada pared que uno mira ve todos esos símbolos. Entonces es muy interesante. Pero la arquitectura obedece a diferentes culturas. Entonces aquí lo que hice es tratar de enfocarme en esa fachada de las que les hablo. Una vez que ya tenía capturada la fachada, me puse a trabajar en el primer plano, que es este chico o chica, no recuerdo, que estaba tomando la fachada. Después, lo que hice fue tratar de no perder el foco en lo que acontecía afuera. De esta manera, tengo en el recuadro azul, tengo mi primer plano con el sujeto que está tomando la fotografía de la fachada, y al final, donde está la luz, tengo la arquitectura y el edificio a continuación. Marco dentro del marco. Si bien hablamos de que los recuadros, los cuadrados y los cubos son formas estables, también son formas más organizadas. En el sistema de retículas que nos enseñan a los diseñadores, diseñar bajo retícula es una forma de diseñar más organizado. Cuando diseñas logos, aprendes el sistema de retículas y entonces todo queda muy bien ordenado. Siguiendo esto, quiero decirles que el cuadro dentro del cuadro no lo tomemos literal. Puede ser un rombo, puede ser otra figura geométrica que sea estable para poder tener esta composición. En este caso, una fotografía que tomé en el mercado de Budapest. Y lo primero que hice fue poner mi cuadro. Una vez que tenía mi cuadro, de este lugar que es bastante interesante, es un mercado de 2 pisos. Y en la parte de arriba tiene esta protección, que son esta que funciona como de reja protectora, que tiene este símbolo que no ubico que sea, pero que es muy interesante. Entonces lo que hice fue centrarme, poner este rombo ahí, y de esta manera atrapar el puente, la gente
y las 3 ventanas con la perspectiva que produce la gente y el techo. Aterrizando muy bien el concepto del cuadro dentro del cuadro. Líneas guías principales. Las líneas siempre van a ser la manera más fácil de resolver cómo queremos llevar nuestra guía visual. Entonces, encontrarlas orgánicamente es la forma más fácil para producir un resultado más concreto. ¿Qué les quiero decir? Esto sonó muy ambiguo, pero es así. Cuando yo tenía esta imagen, estaba multicolor. Imagínense, todas esas maletas eran de colores diferentes. Toda esa ropa que traían los pasajeros obedecía a colores diferentes. La alfombra era de un color diferente. La luz me daba esa luz neón que es así medio cool, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que tenía un montón de información en cuanto a formas y colores. Entonces, la primera decisión que tomé fue cancelar el color en la fotografía. Una vez que cancelé el color, para mí fue más fácil encontrar las líneas. Lo primero que hice fue recuadrarme y empezar a buscar mis líneas guías. Que las encontré en el techo, en donde estaban las maletas y en el pasillo. Para de esta forma enmarcar al tipo que aparece en el fondo checando su teléfono. Y de esta manera armar una composición tomando una decisión que fue cancelar el color y todo el conflicto. A veces el color nos sirve muy bien, como en algunos ejercicios que vamos a ver, pero a veces tanto color, tantos saltos de valores hace que la composición se ponga muy busy. Diagonales y triángulos. Una vez más, aquí vamos a hacer referencia a lo que ya existe en la fotografía. Vamos a jugar y a tratar de encontrar lo que de manera orgánica ya está ahí y tratar de sacarle todo el provecho que se pueda de la manera visual. Esta fotografía la tomé en Italia, en Florencia, y yo estaba saliendo del museo de Academia y vi esta escena. Y francamente lo primero que me llamó la atención fueron esos tanques que estaban ahí. Fui en una época en que había amenazas terroristas contra todo lo que fuera la cultura. Entonces, pero después de que vi las tanquetas ahí estacionadas y a los soldados, vi un viaje visual hacia la luz. Ahora sí que miraba hacia la luz. Entonces lo primero que quise hacer fue encontrar la diagonal que naturalmente ya existe ahí. Y fue esta. Entonces una vez que encontré mi diagonal, dividí mi imagen. Esto ya lo hice cuando empecé a editar, pero lo vi ahí. Por eso es que también saqué la foto en este formato de Cinematic. Entonces, una vez que ya pude tener mi diagonal, también pude ver y reforzar con estos 2 puntos de fuga mi perspectiva y mi diagonal. ¿Por qué hice esto? Porque de esa manera es como si pusiera una base, es como si pusiera un cimiento a lo que yo quiero hacer. Una vez que ya tenía mis 2 puntos de fuga y mi diagonal, le puse una dirección a esto, pero no sin antes enmarcar lo que estaba haciendo. Y entonces ahora es como les voy a contar. Ya tenían marcado esto y estoy buscando, si ven, cada una de las líneas de perspectiva o de puntos de fuga obedece a un tamaño. Empezamos de izquierda a derecha con una más pequeña, la segunda de tamaño medio y la tercera que atraviesa toda nuestra imagen. Y que intercepta la esquina, que eso está hecho con toda intención.
Entonces ahora lo que viene es esa flecha y esa diagonal me va a hacer que haga este viaje visual hacia donde yo te quiero llevar. Y a donde yo te quiero llevar es a que veas cómo entra la luz por esos arcos. Entonces, una vez más, mucha gente dirá, bueno, pues es que tú te lo estás alucinando, eso es lo que tú quieres hacer. Pero en realidad, esta imagen yo la vi ahí, yo la viví ahí, y eso es como yo lo pude percibir. Quizás si ustedes están ahí y lo ven de otra forma, o lo ven a otra hora, o lo ven en otra temporada, sea diferente. Pero en el momento en que yo lo vi, se veía así. Y una vez más, esto es totalmente subjetivo. Pero es subjetivo, pero en realidad es lindo. Es una forma de diseñar con una estrategia. Patrones y texturas. Uh, Nosotros siempre estamos siendo atraídos a los patrones y a las texturas. Por ejemplo, yo tengo una inquietud de hacer fotografías con un buen graffiti o un buen mural. No he encontrado uno que esté bien diseñado, que esté bien pintado y que tenga una idea. Entonces, muchas veces lo que pasa cuando yo estoy en la calle veo las formas, los pósters, cómo pintan las calles. Y esta vez estaba en San Francisco y se celebraba el aniversario del Museo MoMA. Entonces todo el museo estaba tapizado con estos gráficos. Iba con mi hija y hice un retrato. Es uno de los retratos que más me gusta de ella. Entonces lo que empezamos a hacer es, yo le pedí que se pusiera ahí. Entonces yo le busqué las formas geométricas a esto para ponerle ahí. Y cuando lo estaba editando, me di cuenta que hacía una gran composición por dos cosas. La primera, y que no estaba pensada, la primera es los colores y esas formas, cómo se conjugan. Una vez más, usar el rojo y el azul no es una coincidencia, lo hacen para que los colores vibren. Y la otra es la bufanda que traía mi hija, que hace que todo se integre. La regla de las probabilidades. Esta composición, si bien no es sencilla, sí nos ayuda mucho. Una vez que ya la entendemos y la ponemos en práctica, es muy lógica. ¿Por qué? Eh, la regla de las posibilidades te dice que si usas elementos impares, es más fácil que integres tu composición. ¿Por qué? Es un simple ejemplo el que les voy a poner. Si, por ejemplo, ustedes ponen una pareja y dentro de esa composición todos los elementos son iguales en colores y forma, es muy difícil tener la atención de uno o de otra persona. Pero si ustedes ponen tres integrantes en esa fotografía, es más fácil que el personaje de en medio se lleve toda la atención visual. Yo me dediqué a hacer storyboards, entonces era muy complicado a veces para mí poner 7 personajes en un recuadro, más un auto, más un bebé, más una carreola, más una casa. Y entonces todo se hacía muy complicado y los cuadros terminaban siendo muy cargados de elementos. Entonces la forma en que aprendí a usar la regla de las probabilidades fue a darle prioridades a mis elementos. Una, si bien es moverme en planos, y la otra, que estos planos jugaran en parejas y en impares. O ponía un personaje enfrente, o ponía 3 y 2 por atrás, y entonces me servían de marco. Por eso es que esta
técnica es muy práctica. Se los voy a mostrar aquí. Esta fotografía la tomé a las afueras del Museo de Franz Kafka en Praga. Lo primero que hice fue enmarcarlo. Y aquí lo que pueden observar es este tipo que se está robando las monedas de la fuente. Y que esta gente se está dando cuenta. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es a dar prioridades visuales. Si bien el color azul de la chamarra versus el color negro de la chica y la actitud de la chica hace que la atención de mi ojo se pose sobre estos dos. Entonces, una vez que tengo esto, tengo un par. Tengo a la pareja. Entonces, lo que voy a empezar a hacer es, de acuerdo a nuestra idiosincrasia de este lado del mundo, es leer de izquierda a derecha. Los siguientes voy a conectar con este grupo de personas. Y lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer a partir de esos arbustos que están atrás que tienen un color verde. Y luego los voy a conectar con la siguiente pareja que está por detrás, que también tiene una palmera verde. Entonces, cuando yo estuve haciendo esta fotografía, estaba pensando en tomar esas tejas que están arriba del museo y hacerlas más rojas para poner como una valla de color, en este caso de color rojo, y acentuar los colores rojo de la gorra de la chica en el segundo recuadro y de la chamarra roja de la segunda pareja. Eso me podría ayudar y desaturar todo lo demás. Así tendríamos el verde como conductor y los rojos como acentos. Después, conectarlo a través de las mismas esculturas que tienen ese color verde como turquesa y hacerlo más intenso para que el verde con la base conecten al ladrón de las monedas y nos sirva ese rojo que trae en la cabeza para integrar tejas, sombreros, chamarra y esta cosa que trae en la cabeza. Una vez más, todo es totalmente subjetivo. Para mí, esta es una forma de diseñar. Para mí, esta es la forma en que yo lo resuelvo. Puedo hacer que los colores sean más intensos y quizá lo hagan un ejercicio más adelante y me sirva como excusa para hacer un video de cómo saturar y desaturar. Si les interesa y les interesa que yo haga un video sobre esto, podemos tomar como referencia esto y enseñarles cómo los colores y los valores hacen que se pueda hacer una guía visual. Rellena el encuadre. Esto es una de las técnicas que funcionan muy bien para hacer cosas bien en tu cara. Porque aquí no le vamos a dar ninguna oportunidad al espectador de que viaje. Yo te voy a poner el mensaje de frente. ¿Cómo lo voy a hacer? Esta fotografía es una fotografía que tomé de un desamparado en el distrito de Castro, en San Francisco. Y es una fotografía que me gusta mucho, primero porque lo que él refleja. Un poco la locura, un poco el desamparo con la que vive esta gente que no tiene voz y que cree que con una moneda se acaba, los borra. La otra es porque yo me reflejo en la imagen de él. ¿Cómo va a funcionar rellenar la imagen? Bueno, con este triángulo lo que quiero hacer es mostrar que el recuadro lo vamos a llenar con la persona de él. Y le voy a dar muy poco chance, muy poco espacio a mi espacio negativo. Si ven, es solo ese pedacito que tiene por encima del hombro y lo que podemos ver del coche
y un poco al lado de la cabeza, que me sirve también para que pueda respirar un poco el sujeto. Entonces esta es una manera muy eficaz, muy artística de hacer, de poner los elementos en tu cara. Si ven los pósters, las fotografías de celebridades trabajan muy de esta forma. Ah, por el contrario, deja espacio negativo. Es la versión opuesta de lo que acabamos de ver. Esta fotografía la tomé hace poco y la tomé en Sedona, en el desierto de Arizona. Y es esta chica, y me gusta mucho porque el gesto de ella, la atención de los perros y la acción ah, hacen de esta imagen una imagen muy dinámica. El brazo me encanta porque hace esa conexión directa con los animalitos. El gesto de la cara y del teléfono, la atención y la conexión de los ojos entre el perro y la chica. La chica, antes de darse cuenta, yo ya había podido tomar unas 5 fotos de ella. Y cuando se dio cuenta me dijo, discúlpame por estorbarte en tu foto. Porque ella pensó que yo estaba tomando las fotografías de las montañas. Y en realidad cuando le dije, mira, tú eres mi foto, a ella le dio un poco de gusto y de gracia. Y me preguntó que yo se lo iba a ofrecer, ¿no? ¿Y dónde puedo conseguir esas fotos? Y le digo, mira, este es mi Instagram, cógelas aquí y las voy a poner esta noche. Y les cuento esto porque muchas veces fotografiar desconocidos implica que a la gente le guste o no le guste. Lo primero es que yo creo es que no debemos ser sneakies o no debemos hacer como que estamos acosando a la gente. Ser abiertos en lo que estamos haciendo. Y, y hablar con la verdad, ¿no? No tratar de esconder nada. Yo en este momento se lo dije, la foto eres tú, ¿no? Entonces a ella le pareció, no le desagradó. Y la verdad es que no sé si en algún momento recogió las. Yo cumplí con mi promesa de poner las fotos en la noche. No sé si ya las cogió o no las cogió. Pero ahí están. Entonces, ¿cómo resolví esta imagen? Es muy simple. Dejé muy poco piso y me concentré más en mi espacio negativo. Lo que hice después es hice una base de lo que iba a ser mi espacio positivo, que es la chica, los perros y las montañas con este pedacito de piso, y lo insolé. Entonces hago esto para que vean la fuerza que tiene el cielo, el color azul en ese degradado o en ese esfumado, que parece como si dotara de energía a nuestro sujeto, a la chica y a sus perritos, ¿no? Entonces, de esa manera, estamos utilizando el espacio negativo a favor del espacio positivo. Y aunque sea más el espacio negativo, hace recuadro, porque carece de información del espacio negativo. Así como en la primera fotografía carecía de color, aquí carece de información. No hay nubes, no hay ningún elemento que me distraiga y solo sirve de marco y referencia para lo que yo realmente quiero anunciar. El Golden Radio o proporción áurea. Esta es una de las composiciones más antiguas que existen. Yo había hecho un poco de investigación esta, pero desde los egipcios la usaban. O sea que si la usaban los egipcios, la usaron muchas culturas. Um, la usó en el Renacimiento, la usó Leonardo, la usó uh, todos los pintores y los artistas del Renacimiento y de la pintura moderna, de una u otra forma han utilizado esta composición. Y también lo han usado en el diseño gráfico, en la arquitectura, en el cine y por supuesto en la fotografía. Esta espiral uh, nos va a ayudar mucho cuando queremos hacer que nuestras fotos sean dinámicas. Una vez más aquí utilicé la foto del desamparado. Aquí voy a extenderme un poco
porque en realidad hay muchas... utilicé la espiral de muchas formas. La utilicé de una manera para crear una armonía en color y la utilicé para crear una armonía en forma. Quiero que vean cómo es casi monocromático. Estamos usando en realidad dos colores más que los demás, que es el azul y el rojo. Entonces el tratamiento del fondo también lo hice que fuera un poco más esfumado, más difuso, para que de esta forma el sujeto brincara se separara del fondo. Entonces, la sección áurea que corresponde al hombro y la cabeza, y donde va a empezar nuestro viaje visual o nuestra narrativa, nos muestra a este hombre misterioso, el cual solo vemos la nariz y un poco de los pómulos, escondido por esa mano y esa toalla. Lo cual hace que de este personaje nos comunique ese misterio en el que vive, esa locura en la que se esconde, ¿no? Ahora, de la misma forma vamos a utilizar el gesto del cuerpo. Y lo que voy a hacer es, de la manera que se está recargando, voy a aventar el movimiento o voy a hacer que ese movimiento fluya hacia mi izquierda. Entonces, el brazo y la forma en que dobla el brazo y el otro brazo con la bolsa canalizan el movimiento y el color hacia afuera, mandándolo hacia donde está el parquímetro. Si ven lo que hice también con el fondo, con el background, hice que los colores fueran menos intensos. De esta forma, a la hora de que hago la narrativa visual, hago que lo que sea preponderante, lo que sea el sujeto, se mueva a través de los valores. ¿Cómo? Si ven, la capucha que trae es de un azul más intenso y más brillante. Y del lado que está contra el borde del recuadro, los colores son más oscuros versus los colores que son más claros del otro lado. Con esto estoy creando y ayudándome de la sección áurea a llevar los colores hacia afuera. Una vez más, esto es totalmente subjetivo. Esta es la forma en que yo estoy diseñando. Si pintara, lo pintaría también de esa misma forma. Si dibujara, haría énfasis en esos acentos. No es una casualidad que los colores yo los haya reforzado. Que los colores estén vibrando. Un efecto, un fenómeno que ocurre entre el azul y el rojo es que esos colores vibran. Y yo tuve una fortuna en que esos colores estuvieran ahí. Lo que hice, y que les digo que es totalmente a propósito, es yo refuerzo los colores, subo los tonos y hago que los tonos rojos complementen esa toalla. Y así es como lo voy a cerrar. Dejo un poco del espacio negativo alrededor para que la imagen pueda respirar y se pueda sentir el movimiento. Juxtaposición. Aquí esta composición, como pues todos ustedes lo saben, ¿no? Que es, vamos a traer... Esta es una herramienta realmente y sirve para diseño mucho. Cuando se diseñan, lo hacemos mucho con elementos geométricos que podemos componer, que trabajen entre ellos o que se sobrepongan. El ejercicio que hice a continuación es un ejercicio así. Esta también la tomé en Sedona. Y entonces aquí lo que hice fue corté una botella, le quité el fondo y le quité también la parte de enfrente y puse el lente por ahí. Fotografié esta piedra. Y entonces lo que tengo es un triángulo que hará las veces de la piedra o la montaña. Y esta esfera o circunferencia que atrapará la montaña. Entonces es un ejemplo muy simple y muy sencillo de hacer una juxtaposición usando un triángulo y una circunferencia.
Y tenemos aquí 4 figuras geométricas. La última, que son los triángulos dorados. Esta me gusta mucho. Esta es una de las que más me gusta. No sé si porque es un sentido de organización orgánico en el que existe y que solo hay que encontrarlo. Una vez más, esta fotografía la tomé en Florencia. Y lo que estamos viendo aquí es una foto que tomé en un puente. Tuve que esperar un buen rato porque había mucha gente. Y para yo encontrar la mitad exactamente y poner el tripié y poner, o sea, no es fácil, no tienes mucho tiempo y creo que hice solo unos 3 o 4 disparos y me tuve que mover. Entonces, lo primero que les voy a enseñar es dónde están esos triángulos. El primero son todas las viviendas y los edificios que están al lado, que están al cruzar el puente. Los segundos son esos mismos reflejos. Pero existen 2 más que están ahí y que son como el techo y el suelo de esta imagen. Aquí una cosa interesante que hice fue utilizar otra composición. Que en el caso de la chica en el desierto es utilizar el cielo, el espacio negativo y usarlo a mi favor. El cielo de esta escena era un cielo súper lindo. Aquí no, esta fotografía no le hace justicia porque se veían los púrpuras y los azules y los... Era esa hora que le dicen la luz dorada, que se veía tan lindo con el cielo azul intenso. Era mágico ese movimiento. Entonces lo que hago aquí es tomo ese espacio negativo y hago que refuerce los triángulos. Creo que esta es una forma muy interesante de mostrarles cómo trabajan los triángulos de oro. Y una vez más, gracias si se quedaron hasta el final del video. Thank you. Y si quieren que platiquemos más o que hablemos de cómo es mi forma de componer o editar mis fotografías o de que nos extendamos en cómo es que yo creo mis narrativas a través de formas o colores, solo pónganme en los comentarios y les agradecería un like. Ok, nos vemos en el próximo video.